Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos que nos escucháis, sea la hora que veis este vídeo que vamos a grabar. Hace poco de tiempo hicimos un vídeo tratando el origen del pueblo gitano, junto a Juan Carlos Ranchadani, a Tony Díaz y a Luis Cortés. Y en esta serie de vídeos que pensamos hacer ahora, pues surgió de una idea en mi corazón de lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Vamos a tratar la historia del pueblo gitano, pero vamos a hacer una serie de vídeos porque el tema es bastante amplio, ¿vale? Esto surgió en mi corazón de la idea porque yo viendo en el Facebook a Manuel Martínez, que ahora lo presentaré y daré su biografía, un historiador, voy a dar su biografía después, el cual está sacando pues muchos artículos investigando sobre la historia del pueblo gitano. Y creo que es muy importante de valorar a estos hombres que han sacado esa historia que nunca nadie ha sacado, ¿vale? Yo voy a mencionar a dos hombres más junto a Manuel Martínez para de alguna forma darles ese honor, esa honra que ellos se merecen, en especial también a Antonio Gómez Alfaro, que hablando con Manuel Martínez me llegó a decir que en el momento de su entierro solamente creo que hubo 5 personas, si no recuerdo mal, y a mí me dolió en el corazón porque un hombre que ha sacado tanto, que ha hecho tanto por el pueblo gitano, creo que es de mencionar. Nosotros pues tenemos igual los gitanos tenemos ese sentimiento de tanto sufrimiento, de persecución, y quizás vemos a todo el conjunto de no gitanos como malos, pero también tenemos que recordar y decir que hay gente no gitana que se interesa por nosotros, que lucha también por nuestros valores y que también defiende nuestra cultura, ¿vale? Y de alguna forma esta serie de programas que vamos a hacer está basado en eso, ¿vale? Voy a leer primeramente el primer hombre, que es Bernal Leblon. Me lo apunto aquí bien Manuel, yo lo voy a leer. Bernal Leblon nació en Rouen en el año 1934. Ha ejercido como profesor investigador de lengua, literatura y cultura española en la Universidad de Perpiñán, donde dirigió un centro de investigación multidisciplinario sobre minorías, tradiciones populares y etnomusicología. Un interés que nació a principios de los años 50 cuando descubrió Sevilla y el flamenco, del que es uno de los más destacados expertos. Un reconocimiento por el que es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Andaluza del Flamenco desde su creación en 1987, así como de la Cátedra de Flamencología de Jerez. El interés por lo flamenco le llevó a profundizar en la cultura e historia gitana, siendo autor de varios libros y artículos sobre los gitanos de España y sobre el flamenco, entre los que destacan Mosa, la gitana y su destino, música gitana y flamenco, los gitanos en la literatura española, los gitanos de España, el cante flamenco entre las músicas gitanas y las tradiciones andaluzas, gitanos y flamenco, flamenco, ciudad de la música. Muchos libros de un hombre, como os he dicho, que es uno de los 3 que voy a exponer en este día, los cuales se interesaron por nuestra cultura y han sacado a luz muchos documentos, ¿vale? El siguiente que hemos nombrado, que es Antonio Gómez Alfaro. Natural de Córdoba, nació el 28 de diciembre de 1931, se dedicó profesionalmente al periodismo desde 1956, colaborando entre otros periódicos en La Estafeta Literaria, Dígame, Arriba, Gaceta Ilustrada, La Hora y Mundo Hispánico. Se licenció en 1985 en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Complutense de Madrid, donde se doctoró en 1988 en Derecho. Su formación jurídica le motivó a investigar y recopilar todo tipo de información sobre textos legales de los archivos históricos y sobre la historia del pueblo gitano en España. Entre sus principales publicaciones destacan Legislación histórica española dedicada a los gitanos, La gran redada de gitanos, España, la prisión general de gitanos en 1749, el expediente general de gitanos, los gitanos de Córdoba. Entre otros premios recibió en 2006 el Gaz Caló de la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra, el Premio Andaluz Gitano en el mismo año por la Junta de Andalucía y el Premio 8 de Abril de Investigación del Instituto Cultura Gitana en 2008. Hemos visto a Bernal Leblon y acabamos de ver también la biografía de Antonio Gómez Alfaro.
Y ahora vamos a ver el tercero, que es el que está con nosotros. Tenemos el placer de tenerlo con nosotros. Es Manuel Martínez Martínez, natural de Almería, nació el 18 del 10 del 55, se diplomó en Magisterio en 1979 y ejerció de maestro de adultos y primaria. Más tarde se licenció en Humanidades y se doctoró en Historia con su tesis doctoral Los forzados de Marina en el siglo XVIII, el caso de los gitanos. Sus dos líneas de investigación se centran precisamente en los forzados de Marina y en la historia del pueblo gitano, que han dado como resultado numerosas publicaciones, entre las que podemos destacar Los gitanos y las gitanas de España a mediados del siglo XVIII, el fracaso de un proyecto de exterminio, Los forzados de Marina en la España del siglo XVIII, la mujer gitana en la historia, forzados gitanos confinados en el arsenal de Cartagena, la minoría gitana de la provincia de Almería durante la crisis del antiguo régimen, los gitanos en el reinado de Felipe II, el fracaso de una integración, los gitanos y la prohibición de pasar a las Indias españolas. Actualmente está en imprenta su último libro, para todo aquel que le interese, Mariano Vázquez Marianet, documentación selecta de su etapa como secretario regional y nacional de la CNT. Es miembro del Instituto de Estudios Almerienses y del Grupo de Investigación Surclío de la Universidad de Almería. He leído la biografía de estos tres grandes hombres que no pueden caer en el olvido, porque sin ellos nosotros no podríamos saber mucho de la historia del pueblo gitano en España, en especial en un asunto tan trivial como lo veremos en otro vídeo posterior, que dedicaremos, por si hace falta dedicar 2 programas, lo haremos, sobre el tema de la Gran Redada, en el cual Manuel Martínez es un gran especialista. También ha estado sacando más documentación y más datos, así como Antonio Gómez Alfaro y como Bernal Leblon. Entonces, válgame este principio de arranque del programa para dar honor a estos hombres que tanto ayuda nos han dado, que están sacando tantos documentos y que están sacando a la luz, porque el pueblo que no conoce su historia, es una frase que se dice, está condenada a repetirla, ¿vale? De una forma o de otra, el pueblo gitano tiene que saber, y la gente de toda España y del mundo entero tiene que saber lo que ha sucedido en España con el pueblo gitano, ¿vale? Entonces vamos a hacer una serie de vídeos, porque Manuel Martínez también me comentaba que alguna vez ha puesto algo en Wikipedia, y ha visto cómo se le ha quitado lo que le ha puesto, ¿vale? Lo ha tenido que poner de alguna u otra manera. Hoy, con esta serie de vídeos, queremos visibilizar y explicar, que él explique, él es el experto, lo que realmente sucedió en España desde el principio hasta nuestros días. Entonces, ya verán ustedes cómo vamos, de alguna forma, troceando la historia, dándola por partes, para dar una buena explicación. Así que os invito a todos que veis este programa, que os animéis, que lo veáis de principio a fin, porque vamos a aprender mucho, vamos a recordar muchas cosas que realmente van a tocar nuestro corazón. Porque en la historia, Manuel, como tú me decías, cuando uno estudia la historia te metes en la piel de los personajes, ¿no? Es algo, si quieres, antes de empezar, puedes explicarnos eso, que uno se mete en la piel de los personajes cuando estudias a esas personas, ¿no? Con esos documentos, que no son simples datos, que son gente de carne y hueso como nosotros que sufrió todos esos problemas. Vamos a empezar, si no te parece mal, Manuel, vamos a dar comienzo para que des tu intervención. La primera pregunta es, ¿qué empujó a los gitanos a abandonar su tierra original y a recorrer miles de kilómetros hasta llegar a la península ibérica? Bueno, antes de nada, muchas gracias por tus palabras. Y bueno, aclarar también que el máximo especialista de toda esta protohistoria, en el camino que va desde el origen más que probable de la India, y por estudios lingüísticos, antropológicos y genéticos, parece confirmarlo. Es un viaje que se inicia en varias etapas y en varias oleadas. Entonces, un viaje muy largo y con mucho vacío documental. Pero hay muchas cosas que han trascendido, que trascienden y que pueden darnos mucha indicación de por qué. ¿Por qué el pueblo gitano es un pueblo que ha sido itinerante, que se ha movido tanto y ha dejado una supuesta patria original hasta llegar, pues, por ejemplo, hasta Andalucía y posteriormente pasar al Atlántico y llegar a América y extenderse por todo el mundo. Prácticamente el pueblo gitano es el pueblo más grande del mundo, porque está en un montón de naciones, repartido por todos lados. Vamos, yo creo que en el Ártico
y en la Antártida no creo que todavía hayan llegado, pero todo se anda. Bien, bueno, pues decir que es muy importante tomar como instrumento la lingüística. No soy especialista. En esto ha trabajado mucho Ian Hancock, que es un gitano, es muy reconocido y una persona muy importante. Incluso hace poco le han dado el título de Sir en Inglaterra, lo cual significa que es una persona muy preeminente y que habría que tomar muy en cuenta en su estudio. Bueno, y aquí surge el tema de por qué, el por qué. Y precisamente el por qué se empieza a ver en una ausencia. En la ausencia en la lingüística de palabras árabes. Prácticamente algunas hay, pero muy pocas. Y esta ausencia significa muchas cosas. Significa que no han convivido en un territorio determinado con los árabes. Y eso supone en cierta parte una especie de confirmación del hecho de que el gitano cuando llega a Europa dice que huye de los musulmanes. No confundimos musulmanes y árabes, pero bueno, en este caso musulmanes por el tema que, según parece, le querían obligar a convertirse al cristianismo, en fin, y todo esto, y vienen con la coartada de ser peregrinos. Bueno, el caso es que esta ausencia también la tiene, se complementa con otra ausencia, que es la ausencia de palabras de origen agrícola. O sea, donde podemos decir que efectivamente el gitano, el primigenio, no era agricultor. Por lo tanto, es posible, muy creíble que fuera más bien de área ciudadana, área urbana, y que fuera, según en este último caso, al contrario de la ausencia, sí había una presencia de muchas palabras de origen militar. Entonces, sí es más que probable que tuviera la mayoría de este pueblo tuviera una función militar. Eran militares. No hay más que ver que cuando llegan a Europa, llegan en oleadas, en tropas, incluso le llaman así, en tropas. Y bueno, al principio eran condes duques, después, cuando llegan los gracianos, que después comentaremos esto, llegan como capitanes. Y si vemos también las ilustraciones de Calot, un grabador francés de principios del 17, podemos observar cómo van las mujeres, los niños en carros, en caballos, y los hombres van en los costados de esa formación, van armados, flanqueando el movimiento de esta tropa. Bueno, pues con esto dice muchas cosas el tema militar y si rastreamos y alguna vez volveremos a incidir sobre este tema, vemos cómo efectivamente en épocas posteriores los gitanos van a ser empleados en los ejércitos. En principio, esto es bastante revelador. No sé si queda bien claro el tema, pero la llegada a Europa, viene en función precisamente del empuje que los turcos selúcidas, los turcos otomanos, están presionando y están haciendo que se vayan moviendo. Se van moviendo, llegan al Imperio Bizantino, y ahí en el Imperio Bizantino lo que se produce es una especie de simbiosis, de ayuda mutua, porque los bizantinos sí emplean, parece ser, emplean a los gitanos, lo emplean en su ejército para defenderse de los turcos. Entonces, llegan de una manera forzada. Me quedo en blanco, porque es un tema que
es un tema que es muy controvertido y muy difícil de ajustar. Pero bueno, el caso es que llegan como soldados. Incluso hay una autora gitana, Sara Carmona, que nos dice que los bizantinos emplearon al ejército, en el ejército bizantino emplean a los gitanos. Es un ejército multiétnico y lo emplean. Dice, amparándose en los estudios de Jaco y Curtiade, que son los restos de las tropas hindúes gapaníes que fueron derrotadas en la batalla de Damascus. Eso sobre 1018 creo que fue el caso. Por lo tanto, y resumiendo, ajustando todo esto, ajustando esa salida ante el empuje árabe, primero hacia la India, después en Persia y después en el bizantino, pues podemos decir que desde hace 1500 años el pueblo gitano ha ido huyendo del empuje árabe, musulmán, para evitar ser esclavizados. Yo creo que es una cuestión que todavía queda mucho por debatir. Sí, queda mucho, pero se ha entendido bien lo que quieres decir, que el pueblo gitano, estando en la India, ante las acometidas de Mahmud el Ghazni, los que vinieron, pues ellos tuvieron que ir desplazándose hasta llegar a lo que has contado ahora, que empezaron a entrar a las puertas del territorio bizantino, ¿no? Sí, sí, sí. La segunda pregunta es, ¿cómo se extendieron por Europa después de todo esto? Bueno, como he dicho, llegan al Imperio Bizantino y ya se introducen dentro. Además, yo creo que ya cuando entran en el Imperio Bizantino ya están cristianizados. Están cristianizados, pero posiblemente con mucha falta de adoctrinamiento. O sea, no con un adoctrinamiento completo. Por lo menos con las normas más básicas, ¿no?, del cristianismo. Entonces, pero cuando llegan los venecianos, que son los que dominan la parte del Peloponeso, que le llaman el Pequeño Egipto, donde ya deriva la hipótesis del Pequeño Egipto, de los condes y tal, que dicen que viene del Pequeño Egipto, están diciendo que vienen de esa zona de Grecia, del Imperio Bizantino. Claro. El caso es que ya en 1244 se hallan en una ciudad que se llama Naplion, en Grecia. Y ya en esta época, que ya han entrado y están formando parte, la mayor parte, en el ejército bizantino, donde no solamente son soldados, es que son también artesanos. Son artesanos del hierro, de cestería y tal, en todas las ramas auxiliares del ejército. Incluso, es más que probable, y digo una cosa que ya está publicada hace ya tiempo, que son buenos jinetes y podrían formar parte de la caballería. Hay en 1635, me vaya a perdonar, pero es que la cabeza la tengo tan llena que, que muchas veces me voy de un lado para otro. Y bueno, pero enlazando, en 1635, Gaspar de Bracamonte, que era el que se encargaba de alistar a las tropas para los tercios de Flandes, dio un visto bueno para que un capitán gitano formara dos compañías de gitanos, todos integrados por gitanos, y a la hora de pasar al rey esa consulta para que lo aceptara, porque entonces lo tenían prohibido formar parte del ejército, dijo que eran muy resistentes, que podían pasar mucho tiempo a caballo y que sabían cuidarlos, y que podían ser muy útiles. O sea, el papel militar del gitano, yo creo que hasta hace poco desconocido, es muy para tenerlo en cuenta. Bueno, pues como volviendo a Napoleón, que estamos en Grecia todavía, ya se están dando salvoconductos.
salvoconducto, y ya aparece, y dando títulos los venecianos a favor de condes y de duques. Los nombres duques, le otorgan ese privilegio por la ayuda que le están prestando. Bueno, y esto otra cosa que para mí la verdad que hace poco que he llegado a conocer, porque yo me centré principalmente en la edad moderna y ahora últimamente estoy en la edad contemporánea y no había adentrado en la edad media, porque el gitano llega en la edad media, estamos hablando de 1314, incluso en 1200 y pico, parece ser que ya en el Imperio Bizantino ya había gitanos. En esta época ya dicen que cuando llegan, dicen que proceden de la India. Yo esto, en principio, lo desconocía hasta no hace mucho. Y bueno, y hay documentos. Yo como historiador, yo creo en los documentos. Un documento te acredita la verdad. A veces no, hay que tener mucho cuidado en los contextos que se mueve la cosa y si es interesado la información o no. Pero un documento fehaciente de una verdad, de algo que ocurre. Entonces, bueno, si nos remontamos al primer documento que menciona a los gitanos, que no los primeros gitanos, sino los primeros gitanos que dicen que son de la India, nos remontamos casi al principio, en 1422. En 1422, en la crónica de Forlì, que la escribió Fray Jerónimo, decía: este mismo año, este año de 1422, gente mandada por el emperador, a que se refiere que es Segismundo, hablaremos después del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Segismundo, llegó a Forlì deseosa, decían que estaban deseosos de abrazar nuestra fe. Ahí reconocen que no son cristianos, que quieren convertirse. Hay muchas acepciones, muchas manifestaciones de uno y otro sentido. Y entonces llegaron el 7 de agosto de ese año. Y por lo que creyó entender, porque claro, ellos hablaban posiblemente en gran parte en griego, en romaní, mezclando con griego y algo de latín, pues decían que procedían de la India. O sea que este es el primer documento en el que llegan los gitanos y dicen que proceden de la India. Qué bueno. Sí, y esto nos plantea una cosa. Digo, bueno, entonces si llegan diciendo que vienen de la India, ¿por qué manía dicen que vienen de Egipto? ¿Quién dice que vienen de Egipto? ¿Ellos o lo dicen los europeos? Bueno, volveremos al tema. Sobre este tema del origen indio que es manifestado por ellos mismos, pues tenemos otro testimonio, es de Etienne Pasquier, que 3 años más tarde, 5 años más tarde, en 1427, que llegan a la ciudad de Sisteron, y concretamente ante la abadía de Saint-Denis. Y por lo que también dice, muy parecido a lo que manifestaba el anterior, también dice que había entendido que procedían de la India. O sea, que eran de la India. Bueno, también tenemos otro testimonio en Francia, Carlos de Orleans, en uno de esos poemas que los califican incluso de enigmáticos, dice que metía dentro del mismo saco, o sea, ponía que era lo mismo, bohemios y gentes que venían de la India. O sea, que los bohemios que de rebote van primero, que le llaman bohemios porque vienen de Bohemia, que vienen de la zona de Austria, y Alemania, y llegan de rebote a Francia. Pues dicen también que eran de la India. Y luego ya llegamos a Sebastián Muster, donde ya viene el tema el lío es lo que pasa. Se lió entre que si eran indios o eran egipcios. Este señor, voy a enseñar una cosita, que es el libro que escribió. Es una lástima que un libro se despiece y lo vendan las páginas sueltas. Vale. Porque es una lástima también que estos tesoros se pierdan. Yo lo he comprado y tenemos aquí el trabajo de Sebastián Muster. Si lo puedes escanear, Manuel,
lo podemos luego intercalar con un editor de vídeo para que todo el mundo lo vea, ¿vale? Muy bien. El dibujo está coloreado, no era en color. Era en blanco y negro y alguien pues lo ha coloreado, por cierto, muy bien, muy bonito. Y Sí. además podemos observar la indumentaria, no hace falta describirla porque está claro ahí, como esta indumentaria, aunque el libro es de 1555, está claro que el dibujo es muy anterior. Y posiblemente, como no habían cambiado su indumentaria de hacía 100 años, un siglo, pues seguramente este era el aspecto. Hay otra página, esta es una edición alemana, la de 1555, y hay otra que es italiana, la tengo de la edición italiana. Vamos a ver si se ve perfectamente cómo se ve una tropa que está destada en una ciudad y le salen a recibir los principales del pueblo. Ahí, este es otro dibujo que aparece en la Cosmografía Universalis. También lo Universal. pondremos. Ya lo escaneo y lo mando. Y bueno, pues me perdonáis que no sé ni por dónde voy. Sí, Sebastián Münster le dicen que vienen del Bajo Egipto, o por lo menos eso dice, y Sebastián Münster dice que eso lo localiza en el valle del Ganges, no en el Nilo. O sea, para que veas las complicaciones que tiene todo esto. Pero bueno, ahí ya una relación, ya empiezan a hablar de egipcianos mucho antes, cuando ya ellos llegan aquí a España, ya vienen como egipcianos. Esto estamos hablando de 1555, que es un siglo después. Manuel, Siguiendo... perdóname, lo que hay que recalcar es que ellos decían que procedían del Egipto Menor, refiriéndose a esa zona del Peloponeso, como tú has dicho, no el Bajo Egipto de los faraones, que es otra cosa. Sí, efectivamente. Por eso él decía que no podía ser del Nilo, de la parte del Nilo, que el río que realmente hablaban era el Ganges. Vale, Bueno. vale. Veselio, este señor que era sobrino de Tiziano, el gran pintor que pintó tanto al gran emperador Carlos I de España y V de Alemania, escribió un poema, y ya describió la costumbre que tenían de esa itinerancia que por la que decía que pasaban 3 días en un sitio y 3 días en otro, y así sucesivamente. Y que tenían un rey, y que decían que este rey era el rey de Kaliput. Eso suena a hindú, Kaliput. Y que esto es más indio todavía, tenían una especie de sacerdotes que le llamaban brahmanes. Entonces, son muchas cosas que dicen que proceden de Egipto. No me meto que ese sea el origen definitivo, porque hay muchas teorías y hay que respetarlas. Y como no hay un documento, como un certificado de nacimiento, en este momento nace el pueblo gitano en la India, ¡pum! Punto final. Y bien, no existe. Hay muchas conjeturas, pero bueno, hay que tener respeto, sobre todo, como he dicho, a personalidades como Ian Haskell y a Curtiade. Y como historiador me ofrecen más credibilidad. Bueno, pues visto esto, lo del origen hindú,
pues podemos meternos ya con los egipcianos y los posteriores grecianos. Claro, tú sabes, ya sabes, Manuel, que el otro día hicimos el programa especialmente por eso, porque prácticamente la teoría del origen hebreo pues no se sustenta en ningún documento, no se sustenta en nada científico, simplemente es cuestión de fe. En cambio, el origen de la India, la procedencia de allí, tenemos la lengua, tenemos el ADN, tenemos estos documentos que tú has hablado, ¿sabes? Es mucho peso, ¿vale? Nunca igual se puede afirmar, pero tampoco se puede negar por completo que estuvimos en la India. Antes de la India solamente Dios lo sabe. Yo lo repito siempre a todos, que antes de la India solamente Dios lo sabe. No se puede afirmar tampoco. Bien, Sí, bueno, pero desde luego tienen una procedencia india, y que se muestra en todo esto, que lo que como te he dicho yo, tema lingüístico, antropológico y genético. Bueno, pues con el tema de la India también hay que decir una cosa, y que ha creado muchas confusiones. Que la gente desde Grecia para acá, cuando se hablaba de Oriente, era muy corriente identificarlos con la India, pero también eran también muy corriente identificarlos con egipcios, porque lo que es incluso con egipcios, que entre egipcios e indios, pues tenía más valor ser egipcio. Además, como resulta que empezaron en el Imperio Bizantino, posiblemente con prácticas adivinatorias y mágicas, que posiblemente la aprendieron en Persia, no en Egipto. Relacionaron de una manera u otra, siempre con el es posible, con la magia egipcia, que es muy conocida y difundida ya por entonces. Entonces, ahí el hecho de proceden de Oriente, son hindúes, son indios, son egipcios, pues hay también una cuestión que queda todavía mucho por determinar. Bueno. Seguimos si quieres. Lo que está claro es que de esa confusión de esos lugares, pues puede venir también el cambio de Egipto menor al otro. ¿Se ha entendido bien lo que has querido decir? Sí, pero es que claro, yo quería enlazar ahora, sí. Quería enlazar que precisamente esta confusión se da con el famoso Tomás de Saba. Pero vamos a entrar ahora y te hago la pregunta, si no te bien, parece mal. vale. En la tercera, que es ¿qué fecha marca la entrada de los gitanos en la península ibérica? ¿Y quién fue el primer gitano en llegar? Que es precisamente este tema para que ahora pues, nos respondas. Adelante. Bueno, sí, pero antes de llegar tuvieron que pasar el continente, ¿eh? Vale. Tuvieron que llegar a Alemania y que el emperador Segismundo le concediera un salvoconducto permitiendo viajar por todos los territorios para que pudieran hacer esa peregrinación porque decían que habían apostatado y tal. Entonces, estamos hablando pues, de 1417, creo recordar que ese año. Y luego, pues, también llegaron a Suiza, otros grupos se extendieron por Rumanía, Hungría, a Rusia, otros bordearon el Mediterráneo, y esto hay que decirlo, bordearon el Mediterráneo por Europa, no por el norte de África, ¿eh? Muy bueno. Porque si hemos dicho que no hay palabras árabes, y el hecho de la mayor coartada de poder moverse era que eran peregrinos, Santiago de Compostela y por el norte de África diciendo que eran peregrinos ni nada. Y además no hay palabras árabes que puedan sustentar ni palabras locales, de idiomas locales, ni bereberes, ni nada. Entonces, bordearon la zona adriática, llegaron a Italia, no sé si llegaron una vez al Papa, estuvieron en París, allí en París fueron recibidos y expulsados, porque el arzobispo se puso furioso con los gitanos, en fin, todo, como siempre, como con toda esta historia. Porque ellos llegaban y en principio, pues, como era una novedad, no había televisión, no había fútbol. Entonces, eso era como un circo ambulante que llegaba en los años 60 aquí en España, por ejemplo, y la gente acudía a ver todo aquello, porque era todo un elenco de acróbatas, de adivinadores, de prestidigitadores, de echadores de cartas, de manos, ¿sí?
Entonces, eso creaba mucha expectación y la Iglesia siempre desconfió, en un principio desconfió de que no eran verdaderos cristianos y no se creían exactamente que querían convertirse al cristianismo con todas las consecuencias. Entonces, estas son fechas tardías y así nos metemos en el primer gitano en España. Estamos hablando de una hipótesis en 1415 que la lanzó Meneses, Amada López de Meneses, que escribió varios artículos, hay que menospreciarla porque es quizás la primera historiadora importante del pueblo gitano en España y también hay que reconocérselo. También otra mujer importante, María Elena Sánchez Ortega, que hay que reconocer su trabajo. Y bueno, pues Amada se encontró con un documento de 1415 que hablaba de un Tomás. Ella se equivoca, que no es Tomás de Saba, que es Tomás de Sanno, porque Tomás de Saba llega 20 años más tarde, por lo menos 20 años más tarde. Y este Tomás de Sanno, de 1415, dice que es, o en el documento dice que procede de la India Mayor y Etíope. Por supuesto, el etíope está claro, de Etiopía, donde hay cristianos, son coptos. Y este, además, era religioso, este sacerdote copto, por lo cual es imposible. Ya Tomás de Saba, el que viene después, sí, este no es Eseglan, no es laico, no es religioso. Pero no dice que sea conde, ni duque. Hombre, tampoco Juan de Egipto, de Pequeño Egipto, que llega en 1425, que es el que se toma por documentos, que es el primer gitano que llega a la península, tampoco dice que sea conde o duque. Pero ya está diciendo que viene el Pequeño Egipto, como después van a decir los sucesivos que van llegando. Queda claro, ¿no? Entonces... Lo que queremos decir es que los primeros que entraron en Perpiñán eran gitanos o no eran gitanos, ¿se puede decir? O... No, yo creo que no eran gitanos. No eran gitanos. Hay una controversia. En Cataluña lo quieren recoger como el primer gitano. Pero bueno, todo esto ya es susceptible de muchas interpretaciones y también de voluntades, de supuestas voluntades de diferentes tipos, que no voy a entrar en ello. Entonces, yo no voy a poner manos en el fuego, pero yo considero como el primer, no gitano, sino como el primer egipciano a este señor, a este conde, bueno, conde, no era conde, porque después me parece que sí se ve, porque vuelve a mencionarse, y creo que ya sí recoge título. Bueno, pues llegan sucesivas oleadas y se extienden por toda la península. Diferentes grupos. Esta etapa está muy bien estudiada y si hay que hacer reconocimiento de trabajo de otros autores, István tiene de ascendencia húngara, István López Borja, quien quiera leer, tiene muchos artículos escritos sobre estos primeros gitanos en la península. Entonces te vuelvo a hacer la pregunta. ¿El primer gitano es el de 1425 en Zaragoza? Sí, hasta el momento. No quiere decir que ni llegó en 1425 ni que fuera el primer gitano. Porque esto es así, en la historia se construye con una serie de documentos que van apareciendo, porque hay historiadores que los van descubriendo, que los van encontrando, van desempolvando unos archivos y van encontrando. Entonces, posiblemente, hombre, por supuesto no llegaron el 12 de enero de 1425, posiblemente llegaron antes de esa fecha y posiblemente en 1424 o incluso en 1423. Pero bueno, se entiende que vamos a considerarlo de momento sí. Según se vayan sacando más documentos, pues se irá reescribiendo la historia. De todas formas,
Dime, dime. si podríamos encontrar, Manuel, aunque sea la portada, lo primero de ese documento de 1425, pues también haríamos bien en ponerlo aquí como una foto para que todo el mundo también lo pueda ver, ¿vale? Dime si quieres, seguimos. Sí, sí, yo por enlazar ahora el tema La 4, ¿no? no, enlazar el tema militar, en el tema del gitano militar. Vale, pues tira como quieras. Y sí, para relacionarlo en esta itinerancia. ¿Por qué? ¿No? Y justificar un poquito esta itinerancia con el aspecto militar. Ya he hablado cómo se movían, se desplazaban como tropas, como un ejército. Hay que decir también que en la antigüedad, en la Edad Media, incluso en la Edad Moderna, muchas veces cuando se iba a la guerra, muchos soldados se llevaban a la familia. ¿Eh? O sea que este desplazamiento así puede ser muy corriente, muy posible que se diera incluso en la zona de Flandes, con los tercios, cuando iban estas compañías, que es cierto, hubo compañías de gitanos, y está documentado, ¿eh? Y bueno, y decís también que esta itinerancia es lógica. Si son militares, son soldados, tienen una formación militar y van donde les llaman. O sea, no tienen un lugar fijo, porque son soldados de fortuna, posiblemente, la mayor parte, o al principio, cuando entran. Y entran en una fecha muy trascendentales. Bueno, los egipcios entran, los egipcianos, que vienen, por supuesto ya casi todo el mundo sabe que gitano viene de egipciano. Cuando llegan como militares, ya me he perdido otra vez. Sí, eso es lo que quería decir, que esa itinerancia de estas tropas es por donde les llaman. Llega en un momento muy trascendental, no los egipcianos, sí, después los grecianos, que es cuando ya se está dando los últimos coletazos de la conquista de los últimos reductos del reino nazarí de Granada. Entonces llegan en estos momentos y posiblemente, bueno, no posiblemente, precisamente este gitano que te refería que se ofreció a Gaspar de Bracamonte, el que alistaba para los tercios de Flandes, decía, para demostrar que sus antepasados, sus padres, abuelos, habían sido militares, tenía en su casa la bandera de la compañía que mandó su antepasado en la guerra de Granada, en la conquista. Entonces, pues hay que también con pinzas está esto porque puede ser que sea cierto o no sea cierto. En el documento está, pero bueno, esto es. Sí, lo que es cierto es que los gitanos llegaron antes de esa conquista del reino de Granada, que fue mucho más adelante. Fueron por 50 o 60 Sí, años después, ¿no? sí, sobre 1484, una cosa así empezó. Duró 10 años la guerra de Granada, Vale, hasta vale. 1492, sí. Bueno, pero vamos a situarnos cuando los gitanos entran, ellos van como peregrinos, ¿no? ¿Por qué van como peregrinos a Santiago de Compostela? Sí, pues quizá en cierta medida puede ser que haya algo de cierto en esa manifestación que hacen cuando llegan, que dicen que habían apostatado del cristianismo y se habían convertido, habían renegado de la fe cristiana y se habían convertido al Islam y entonces arrepentidos, pues querían reconciliarse bueno, se habían impuesto la pena, como penitencia viajar a los lugares sagrados. Y también hay que decir otra cosa, porque en Grecia, en Modón, en Noplia,
tuvieron mucho contacto con los peregrinos que iban a Tierra Santa. Ellos, sin embargo, no van a Tierra Santa porque ya en aquella época ya estaba bajo el poder musulmán. Entonces, inician ese recorrido justificando ese movimiento para ir al sitio más lejos posible que podían llegar, que es Santiago de Compostela, porque era el que más se conocía en la cristiandad. Muy bueno, muy bueno. Muchos historiadores han definido esta etapa como la etapa de la buena acogida o la edad de oro de la presencia gitana en España. ¿Es cierto esto? ¿Es así? Bueno, es que cuando hay que tener en cuenta una cosa, yo estoy hablando con una perspectiva de ahora, de una época en la que yo me he nutrido de muchas informaciones de otros que han investigado antes que yo. He tenido más posibilidades a través de internet, a través de archivos, pues de conocer más datos. Entonces, los primeros historiadores, pues a la hora de comparar la situación del pueblo gitano en diferentes épocas, pues observan que cuando llegan estos grupos de egipcianos, pues son bien recibidos. Son bien recibidos, ¿por qué? Porque llegan como peregrinos y, muy importante, como refugiados políticos y religiosos de un enemigo común que era el Islam. Entonces, si sumamos eso, que llegan como condes o duques con un título de nobleza, pues resulta, esa conjunción de tres cosas, resulta que son bien, que le van a dar una serie de favores. Además viene incluso el primitivo salvoconducto de Segismundo, no sé si lo copia o no, el caso es que aparece por un montón de sitios donde un emperador le está dando el visto bueno de que hagan la peregrinación. Claro, que le dan 7 años de peregrinación, pero esos 7 años se convierte en casi 100. y claro, como nobles, por ejemplo, voy a citar cuando llegan a Andalucía, en 1462. Está allí uno que es muy amigo, muy aliado de los reyes católicos, sobre todo Isabel de Castilla, el adelantado en Andalucía, que lo recoge y lo dota de regalos, le acompaña cuando se van, le acompaña en varios kilómetros, con una provisión de dinero y todo. O sea, ¿por qué? Porque tiene que corresponder, como noble, tiene que corresponder a otro noble. Además, son peregrinos que llevan peregrinando, porque después de Santiago de Compostela ya fueron a otros centros de peregrinación, por ejemplo, a la Virgen de Guadalupe, en Extremadura, ¿no? Extremadura, creo que es en Cáceres o es... No sé exactamente. Yo soy evangélico, no sé dónde están los bueno, centros. Pues van a la Virgen de Guadalupe y a otros santuarios y se atreven ya a llegar a Andalucía. Hay que decir una cosa, yo, y ya es apreciación personal mía, que el gitano, yo esta etapa que algunos historiadores le dicen que es una etapa de oro, una etapa de buen acogimiento y tal, yo le llamo de etapa de exploración. El gitano llega aquí y explora, ve los recursos, ve dónde es bien recibido y dónde no es bien recibido. Y como prueba está que cuando llega a Andújar, no, primero fue a Jaén, cuando llegan aquí, resulta que llega, no sé qué iba a decir, llegan como nobles y no, aquí podemos decir, Manuel, que cuando entran como nobles y condes, se da la curiosidad, ahora que me viene, que les robaron a los gitanos los perros. No sé si... Ah, bueno, sí, el primer delito. El primer delito no lo cometieron los gitanos. Les robaron Fue en Jaca. Fue en Jaca. Y tuvieron, pero mira, la justicia real fue implacable. Le hicieron que devolvieran los perros
y en la aduana, porque tuvieron derecho de que no tuvieran que pagar peajes y tal, en la aduana, y en fin, todas estas cosas entre reinos. Sí, sí, es muy curioso. La cosa es que cuando ellos entraron, exploraron todo el territorio y vieron que quizás en Andalucía pues iban a vivir mucho mejor, ¿no? Porque la pregunta es, la región donde hay mayor población gitana es Andalucía, ¿no? Por algo será. ¿Fue en esta época cuando empezaron a establecerse allí en Andalucía? ¿Tú piensas eso? Me he acordado del bloqueo que he tenido. Vale. Como prueba de por qué iban de exploración para saber dónde eran bien o mal recibidos, es decir, que llegó en la primera comitiva de gitanos, se fue agasajado y tal y cual, y solamente creo una semana después apareció otro grupo. Esto prueba que había mucha conexión entre diferentes grupos y entre ellos se enviaban mensajes. Dice, aquí te soy bien recibido, aquí no. Vale. Bueno, y la pregunta, ¿me la repites, por favor? Sí, la pregunta es que Andalucía es la mayor, donde hay mayor población gitana, ¿no? Entonces, ¿fue en esta época cuando ellos empezaron a establecer allí? No exactamente. Yo creo que no, porque estaba todavía el Reino de Granada y luego siguieron explorando. Mira, por ejemplo, este último grupo de gitanos que estuvieron por Jaén siguió su trayectoria, no se quedaron. Siguieron su trayectoria y ya se sabe que estuvieron en Murcia, siempre en reinos cristianos, partes cristianas. Yo creo que en Andalucía se quedaría a finales de quizás del siglo XV. Eso es otra prueba de que no entremos por el sur, por Granada, porque precisamente si van como peregrinos a todos los centros de peregrinación de España, no iban a entrar ellos en un reino musulmán. Hubieran dado mucho la nota, ¿no? Digo yo. Sí, además el siguiente dato que conocemos de Andalucía es cuando llegan en 1491 a Sevilla. Vale. O sea, por eso te digo yo que posiblemente... y no se asentaron, porque no se asentaron ya hasta el siglo XV, o sea, que siguieron moviéndose. Porque te digo una cosa, mira, es que para un grupo para encontrar seguridad, sobre todo que no es del sitio y es minoría respecto a los lugareños, en la seguridad la encuentran en el movimiento, en la itinerancia. Claro. Entonces, hasta que no se le obliga, no se van a sentar, creo. Vale. Entonces ahora podemos hablar cuándo empezaron a producirse la persecución de los gitanos, antes o después de la famosa pragmática de 1499, ¿no? Estamos hablando desde que entran a España hasta esta pragmática, ellos están explorando, están yendo a centros de peregrinación. Responde a la pregunta, por favor, que te he dicho. ¿Cuándo empezaron a producirse la persecución? Ahí está lo del tema de la edad de oro, ¿no? Porque no fue tan de oro, no fue tan de oro porque esto, el buen acogimiento sí fue por parte de nobles, y de ahí viene una alianza entre gitanos y nobles. Y lo que es el pueblo. Cuando llegaron al pueblo, pues vienen acogidos, tal y cual. Pero bueno, el caso es que a estos grupos gitanos se empezaron a añadir también otros grupos de marginados, unos grupos de marginados que existían, los que siempre se llamaban vagabundos, porque un vagabundo es un modo de vida antiguo. El vagabundaje, el moverse de un lado para otro sin oficio conocido, como se decía, y que era perseguido y era una figura penal, la de vagabundo. Entonces, muchos se unían y claro, ese aglomerado de gente y tal, se producían pequeños robos, pequeñas delincuencias, y luego pues también los gitanos cuando se asentaban en la zona normalmente fuera de la ciudad, pues si se quedaban en un huerto, pues se producían daño en el huerto, porque cogían frutos, cogían esto, y entonces la gente del pueblo ya empezó con el tiempo a verlo como indeseable. Hay muchos documentos, que contamos, hay muchos documentos que ya hablan de esto. Incluso Juan II, el rey de Aragón, antes de Juan II, hablaba de
de los daños que producían los primeros gitanos que entraron. Y hay muchas más citas sobre este tema. Por lo tanto, eso de hablar que es una edad de oro, es una edad ya conflictiva, se está produciendo, quizás, si estamos hablando de 1425, yo me aventuraría a decir que a partir de la segunda mitad del siglo XV, dejaríamos esa pequeña edad de oro, y hablaríamos de una etapa de los primeros conflictos. Sigue siendo un periodo de exploración, pero donde ya hay muchos conflictos que van salpicando la convivencia entre gitanos y los españoles gitanos. que vivían aquí. Bueno, no gitanos. Sí, la cosa es que hemos visto que, por ejemplo, la primera entrada en 1425, pero luego hubo otra entrada, ¿no? De los llamados grecianos, ¿no? ¿Se puede decir que estos son gitanos o no? ¿Quiénes son los grecianos que llegaron por barco, ¿no? Más o menos es lo que siempre se ha podido leer. Dinos. Bueno, pues mira, los grecianos, como su nombre indica, aquí se les respetaron, procedían de Grecia. Y procedían de Grecia porque donde el primer sitio que se mueven por barco es a la zona del sur de Italia y Sicilia, lo que es el reino de Sicilia y Nápoles. Entonces, y por esa fecha, en la época de los Reyes Católicos, era territorio del reino de Aragón. Porque voy a decir una cosa, España como tal solamente existía como corona de España. O sea, los territorios que componían Castilla, Aragón, Navarra, que desde 1512 creo que fue, 1515, pues, la anexionó Fernando el Católico. Eso forma, sin el reino de Granada, todavía, estaban bajo la misma corona, la de los Reyes Católicos. Esto también hay que decir otra cosa, aunque era una unión personal entre los dos, pero ellos seguían gobernando cada uno en su... Eso de tanto monta tanto, pues sí, porque firmaban juntos. Pero las leyes de Castilla eran para los castellanos, las leyes de Aragón eran para los aragoneses, incluidos incluso en lo que no te he dicho, de Italia, en los dominios aragoneses de Italia. Y estos grecianos llegan porque están familiarizados con los italianos, porque ya te he dicho que los venecianos dominaban esa zona del pequeño Egipto, del Peloponeso. Entonces, hay historiadores que han abordado el estudio de estos grecianos, militatis, hay algunos que se denominan militatis, y puedo decir, Elisa Novi Chavarría es una de ellas, y Máximo Aresu también, son dos grandes historiadores. Y una lástima que no esté traducida su obra. Yo he empezado a traducirlo poco a poco del italiano y es muy interesante y son gitanos, que proceden del mismo sitio, pero de otra oleada diferente. Los egipcianos ya llevan mucho tiempo, ya habían hecho su exploración y ellos llegan en una época que es sobre 1480 y tanto, 1484, ya está la guerra de Granada. Y ellos vienen a España porque hay una llamada, porque no hay más que pensar que, ya vuelvo a decir, que el reino de Nápoles y de Sicilia es aragonés. Y ya se conocía la campaña que se iba a emprender contra el reino de Granada. Y posiblemente vinieron por esa llamada. Vale, o sea, estamos hablando de otra segunda oleada que vinieron en barco desde Italia, ¿no? Procedentes de Grecia. Sí. Eso es. Entonces, creo que había una carta de Pedro de Felipe, no me acuerdo cómo se llamaba el dicho, que dice que él habla de esas dos divisiones. Es una carta que le manda al rey, que unos, por tradición de sus mayores, dicen ser egipcianos y otros dicen ser grecianos. Ya vemos la diferencia de esos dos grupos, ¿eh? Entonces, eso lo podemos dejar, ¿vale? ¿En qué se diferenciaban los grecianos de los egipcianos?
Bueno, hay un... No hay que hacerle mucho caso, porque, vamos a ver, quiero recordar que en este caso la diferencia la establece, no sé si fue Salazar de Mendoza, Ese es el que decía yo ahora, ese. ese, ¿no? Muy bien, ese, sí. Y ya siendo Salazar de Mendoza, pues yo no le daría mucho crédito, pero sí establece una diferencia entre uno y otro. Bueno, que tú la sabes, ¿no? Dilas para que las lea, para que las escuchen todos. Pues espérate que la estoy buscando, porque de memoria no me cabe todo en la Yo creo que cabeza. más o menos, si no recuerdo mal, dice que unos les gustaba montar mucho a caballo y ser más harapientos vistiendo, y los otros eran mejor de vestir mejor. Y unos robaban con las manos y otros robaban con las palabras. Eso más o menos, no sé si lo dice así o lo dice de otra manera. Es lo que recuerdo. Eso es antigitanismo puro. Ya lo sé, ya. Pero es lo que dice ese hombre, ¿sabes? Yo lo único que te puedo decir que para mí, o todo lo que con todos los movimientos que se establecen posteriormente, la mayor diferencia está en el modo en que se presentan. Unos son nobles, duques y tal, y entonces ellos se consideran de otro, de un nivel. Y otros son soldados, que dicen que su jefe es un capitán. Entonces, yo creo que esto es lo principal. Y todas las funciones militares, de guerreros y de caballería y mantenimiento militares son de los griegos, de los Vale, grecianos. vale. O sea que Que unos. por cierto, en greciano un apellido, todos los que se apellidan greciano, O gracia, y ¿no? hay algunos que se apellidan greciano y no lo saben, es gitano. Tiene origen gitano, sí. No, no, incluso hay todavía gitanos que se apellidan greciano. Y hay muchos payos, a mí el payo no me ofende, Sí, hay muchos payos que se apellidan greciano, vale. pero es su origen. Quiero decir dos cosas, Manuel, si me dejas. Primero, los dos grupos gitanos que llegaron, aunque la gente igual los diferenciaba, entre ellos se reconocían porque hablaban romanés. Debemos Sí, eso decir sí. que los gitanos que llegaron a España hablaban romanés, que se conservó durante 400 años más, a pesar de las persecuciones, como luego podremos decir, ¿vale? Y la cosa que has dicho que payo no te ofende, quiero dejar bien dicho que la palabra payo no es un insulto, que la palabra payo en su origen procede del payés, del campesino de Cataluña, que cuando entraron los gitanos vieron al campesino y el romano lo que tiene la lengua gitana es que cuando coge un préstamo, al final le pone un sufijo que es el sufijo os. Por ejemplo, cuando coge la palabra ciudad del griego que es foro, se le dice foros. Cuando coge la palabra payés, sería payesos. No tiene nada que ver con payaso, sino que le Ya, está ya, diciendo payés ya. y al final esa palabra se contrae y payo significa literalmente campesino. O sea, no es ningún insulto. Es que hay muchos payos que dicen, cuando me dicen payo a mí me están insultando. Es incierto, es Bueno, incierto. eh, Hay otras palabras en caló que igual los gitanos dicen que sí son despectivas, pero payo no es despectivo, ¿vale? te quiero decir, de dentro de la visión del payo, el motivo de por qué creen que es una palabra despectiva, porque muchos al principio entendían que payo venía a decir como cateto, como un palurdo al que se le podía engañar. De ahí viene todo este mito que se ha creado y esa palabra maldita de payo. A mí de Pero verdad no me es, una, molesta. es un malentendimiento y te digo mi opinión, yo que sé romanés, Sí, sí. porque esta palabra payo, los gitanos del norte de España, ha reemplazado la palabra que es civil, que es campesino, que es la palabra gachó, que en Andalucía sí se conserva. Tú en el mundo entero dices gachó y te entiende cualquier gitano que es un payo, pero un no gitano, para que me entiendas, no es despectivo. Los gitanos del norte decimos payo y no decimos gacho porque ha sido reemplazada la palabra con el mismo significado. O sea, que el que nos escuche, que sepa que la palabra payo no es despectiva, ¿vale? Lo puedo asegurar. Dime. Bueno, como es una novedad en España, el tema de los grecianos. Si quieres te puedo dar, y ya te he comentado que he empezado a tener contacto con Elisa Novi y con Qué Máximo bien. Areso.
Si quieres, puedo leer un poquito de un futuro artículo que voy a publicar Claro. sobre cristianos y egipcianos. Adelante, adelante. Todo lo que sea, Te voy a leer voy a leer un poquito. todo lo que enriquezca el Bueno, vídeo, pues va a ser, y esperamos que lo saques pronto. la posición social de los cristianos en Nápoles fue muy diferente a la de sus homólogos cristianos que tenían los reinos españoles posteriores. En 1470, estamos hablando de mucho antes de que llegaran a España, sabemos de un tal Pedro de Gistio. Aquí fíjate que dicen Gistio, ya de egipcio, de quien se dice era consejero de la Regia Cámara de la Somaria, y 2 años más tarde había otro que también era de Gitio, decía que era Nicolás. Por tanto, aquí hay una mezcla entre cristianos y egipcios. Era vecino de un lugar que se llama Ostuni y era asistente de cámara de Federico Castellano Torre de Villanova. Ahí está, nada menos. Ayudante de cámara, para que veas cómo entre la nobleza ya los cristianos también se introducen. ¿Qué quiere decir ayudante de cámara, Manuel? Porque yo no lo sé. Igual mucha gente tampoco lo sabe. ¿Qué es ayudante de cámara en ese contexto? Un secretario. Un secretario. Un secretario. Vale, vale. Sí, ayuda de cámara, de oficina. Vale, gracias. Bueno, bien, pues se acabó encargando del avituallamiento de los soldados, fíjate, como otra vez la relación, de los soldados que se llevaban acuartelados y que estaban bajo las órdenes del rey de Aragón, como es lógico, si pertenecía a Nápoles al reino de Aragón. Entonces, uno de los primeros que se tiene noticias, ya en la península, es el capitán Juan de Costa. Juan de Costa. Y hay unos apellidos que, como ya veréis, los apellidos que voy a mencionar después de estos cristianos no son de los que hay ahora mismo. Entonces, Juan de Costa, en 1476, dijo, yo no voy a ser menos y yo también soy conde. Y este fue el primer conde cristiano. Vale, vale. Juan de Costa. Vale. Bueno, este era un fenómeno, hay que decirlo, era un fenómeno porque de la corona española, obtuvo, y esto es muy importante, para que veáis cómo se movían estas tropas con una autonomía tremenda, obtuvo una autoridad sobre su gente. ¿Qué quiere decir? Porque pudo ejercer libremente, sin que interfirieran los reyes, en sus milites, en sus soldados y en todas las actividades económicas que ellos ejercían, como era la herrería, la cestería, la calderería y todo lo demás. Y estos artículos, todo lo que ellos producían, los podían vender a los precios que ellos fijaran. Siempre con los compradores. O sea, decían, pues esto vale tanto. Y el comprador decía, pues esto tanto. Pues había libertad absoluta para llegar a un concierto y un acuerdo. Ahí viene ya los mercadillos. Qué bien. Bueno, entonces, sin embargo, metió la pata. Juan de Costa metió la pata y quizás quiso ganar más dinero. Entonces ahí ya el rey ya no le gustó mucho la cosa. No se conformó con las ventajas y ya estando, curiosamente, en Andújar donde estuvo estos gitanos que llegaron a Andalucía, cogió y el tributo que puso un tributo sobre las caravanas de los demás, de todos aquellos que encontraran en el camino, gitanos, no gitanos. Y a todas las caravanas que pasaban por el camino le pedía un impuesto. Y eso, los impuestos eran del rey, no eran de una persona, bueno, y de los nobles cuando estaban en su señoría, en su territorio. Y ahí metió la pata, y ahí ya perdió los favores del rey. Bueno, en 1484 es una fecha donde hay muchos, ya los cristianos están casi todos, hay un gran número de cristianos y se extienden casi por toda la península. Esto Isabel I de Castilla no empezó a gustarle mucho, ya estaba ya con los egipcianos y ahora de pronto ya los cristianos, que sus costumbres, su forma de vida, todo es muy parecido y empieza a pensar que son los mismos, pertenecen al mismo tronco.
Entonces, se produce, hay que tener en cuenta que es lo que pasa siempre. Como si ya he dicho yo que llegan los primeros gitanos en plan de exploración, empiezan a ver todos esos recursos, porque recursos también son los peregrinos como cristianos, los cristianos tenían el deber de defender, de proteger y de ayudar a los peregrinos. Entonces recibían cierta ayuda, le daban, los municipios le daban dinero. Entonces, todo esto llegó a que esos 7 años de penitencia se transformaran en 10, en 12, en 15 años, los salvoconductos se acababan y volvían a pedir otra vez y continuamente estaban pidiendo nuevos salvoconductos porque se había pasado el plazo. En fin, total que todo esto acarrea una conflictividad no entre la corona y esto, sino entre los mismos grupos gitanos que hay, porque llegan a cierta población y la población, pues toma, te doy X ducados. Y llega de pronto a la semana otra y dice, ¿esto qué es? Y luego vienen otros. Entonces ya lo que saben lo que hacen. Y esto es una práctica que también se sigue dando en el siglo XVI, en un siglo más tarde. Es que cuando llega un grupo de gitanos, le dicen esto ahí, se quedan en la afuera, le dan una limosna y le dicen que se larguen. No le dejan entrar al pueblo. Esto suena mucho a lo que después sucedía incluso como en una época de Franco. O sea que, Vale. Entonces, más o menos que esto fueron más o menos los motivos principales por los cuales se originaron las primeras leyes antigitanas, ¿no? ¿Cuáles fueron esos motivos? Estos pueden ser una parte, pero hubo más. Sí, no, es que esto también deriva esa conflictividad interna entre los diferentes grupos. Es que se producen incluso muertes por la lucha por estos recursos, se producen muertes y enemistades y piden ayuda al rey y ya a meter a los reyes, porque incluso, mira, se cometía un asesinato, ahora te digo un par de casos. A ver. Está documentado, Manuel, que hubo Sí, riñas mira, entre los gitanos mismos. en 1495 hay un tal Gibio, se pronunciaría Gibio, que era nativo del reino de Grecia, había matado al griego Lucas Nantel. Entonces fue en ayuda de los reyes y fue perdonado y fue indultado. Hay más, hay más, te voy a decir más. Qué pena, tremendo, tremendo. No, pues si es que la naturaleza humana, Israel, la naturaleza humana no hace ser muy egoísta y ambiciosos. Entonces, aunque seamos hermanos, sean de una... dicen, por ejemplo, habrá oído, por lo menos entre los payos lo dicen, ¿no? Dice, negocios con familiares, no, ¿eh? Entonces, es una cosa que puede andar, Claro. mira. Hay una cosa para que también es muy importante para que se vea la situación tan delicada de esta época donde ya hay conflictos no solamente entre grupos de gitanos, sino también con grupos de payeses, de payos y tal. Es la Real Provisión que dictan 10 años antes de la pragmática de Medina del Campo, los Reyes Católicos, el 25 de enero de 1489, ordena a la justicia de todos sus reinos que respetaran a los mercaderes griegos, no los grupos gitanos, los grecianos, a mercaderes que eran auténticamente griegos, porque la gente de los pueblos pensaban que eran egipcianos. Fíjate si ya estaban por todas partes, que ya hasta los mercaderes griegos, por decir que eran griegos, ya decían que eran egipcianos. O sea, aquí hay ya una equiparación entre griegos, entre grecianos y egipcianos. Y entre incluso los mercaderes griegos, que no tenían nada que ver, y claro, esto es lo que acarrea que cuando llegan los mercaderes griegos, lo echaban, lo expulsaban, porque se creían que era esto. O sea, que esto de la edad de oro, antes de la pragmática, hay que tenerlo en cuenta que no exactamente es así. Vale. Si quería alguna más, si tienes por ahí, dilo. Sí, no voy a decirlo todo, no todos, pero sí puedo decir que hay uno, bueno, podemos pasar, sí, mira, en 1495 los Reyes Católicos otorgan una real provisión al greciano Miguel de la Torre,
para que Luis de Arasal y su hijo no quedaran sin punición, sin castigo. ¿Qué pasó con Luis Arasal? Porque mataron al hermano de Miguel de la Torre, que se llama Bartolomé de Córdoba. Se llama Bartolomé. Y lo mataron, y esto es muy curioso, esto mucha gente no lo sabe, lo mataron en Córdoba, cuando iba camino de Santiago, haciendo peregrinación camino de Santiago. Y aquí, no digo que no lo saben, porque Córdoba forma parte de lo que ahora se llama Camino Mozárabe. Mozárabe, nada más ni menos que es una peregrinación desde la zona de Andalucía, como incluso en Almería, hacia Santiago de Compostela, ese camino es el mozárabe. Bueno, pues en este camino mozárabe, a la altura de Córdoba, mataron a Bartolomé. Y entonces los reyes católicos le otorgaron a Miguel, le otorgaron la facultad de perseguir a Luis de Arasal y a hijos, de perseguir para cogerlos o hacer justicia. O sea, es muy interesante. Alguna cosa antes, Manuel, de que se nos pase. Has hablado algo de los apellidos. Había algunos apellidos ahí que igual ahora no hemos conservado en España. De los grecianos mismamente. ¿Hay alguna lista o se puede saber? Hombre, tenemos un tal Francisco de Arilo, que era de nación griego, pero era greciano. Que este llegó a Aragón en peregrinación. Este vino como peregrino. Hay más. Son muchos apellidos que no... Que no han permanecido. Aquí tenemos uno que se llama Andrés Carranza. Que bueno, y esta es una cosa que hay que decir. Carranza posiblemente fuera un destacado miembro de la zona de Nápoles, del reino de Nápoles. Y bueno, es por el tipo de alianzas que se establecía entre el gitano y la nobleza, en la que el gitano se procuraba el padrinaje. Sí, apadrinaje, sí. El padrinaje, el compadrazgo con un noble al bautizar a los hijos. Incluso le ponía, y yo creo que es el origen de los apellidos, creo, no lo puedo decir con seguridad, creo que proceden estos apellidos, vuestros apellidos, aparecen de alguna persona destacada que procuraba, ese gitano, ese padre, procuraba una alianza para, en caso de necesidad, contar con su ayuda para que intercediera ante la justicia, bueno, donde fuera. Pero también, pero también Noble tenía también su ventaja en esa alianza, que es que en caso, por ejemplo, tuvieran que coger rápidamente, había que segar o había que hacer algo en el campo, cualquier cosa, y que necesitaba jornaleros rápidos, o necesitaba gente para su ejército, o cualquier otra función, acudía a su compadre gitano, y enseguida venía una tropa de gitanos para ayudarle. Claro, de ahí, por ejemplo... Y con los caballos igual. Nos viene, por ejemplo, el apellido Gavarri o Jiménez, todos los que había eran de los señores a los cuales se habían apadrinado con ellos, ¿no? Se habían compadrado, ¿no? Sí. Hombre, no siempre eran nobles. He encontrado casos que eran del Santo Oficio de la Inquisición. Vaya. Otros eran regidores del ayuntamiento. O sea, se buscaban gente. Sí. Es más, mira, el apellido Fajardo que se da mucho aquí en Almería y en Murcia, el apellido Fajardo viene posiblemente, porque viene de esa zona, del marqués de los Vélez, que se apellidaba Fajardo. Vale. Y este señor era quizás uno de los nobles más poderosos de toda España. De toda España, tremendo. Hay una cosa curiosa que entre los mismos gitanos son hoy día, cuando alguien es guapo, tiene un buen porte, es un marqués, es una marquesa, ¿sabes? Nos viene de ahí, pero de años atrás. Es una persona que es un señor, ¿sabes? Lo decimos entre nosotros, sí. Al que es guapo. Vamos a la última pregunta, Manuel, que es las primeras disposiciones antigitanas. ¿En qué consistieron? ¿Cuáles fueron? ¿Es la de 1499 o hay más? ¿O tú qué nos puedes decir? Bueno, ya te he dicho, ya he comentado que antes de 1499 hay disposiciones de ayuntamientos, de municipios y de otras administraciones expulsando a los gitanos de una población determinada.
esa idea de expulsión ya la tomó cuando los reyes católicos, porque esto funcionaba así, había un consejo real y estaban los reyes. Y entonces le llegaban a este consejo, le llegaban cajas de todo. Por ejemplo, en Castilla, estaban las Cortes de Castilla también, y llegaban a las Cortes, le llegaban cajas de los pueblos, de los daños que hacían los gitanos y tal y cual. O sea, esto no es una cosa de reciente, ¿no? Es una cosa que ya antes de la pragmática ya ocurría. Y por tanto, si hablamos de la primera disposición real de lo más alto, sería en 1499, pero hay pequeñas disposiciones anteriores. La de 1499, pues te voy a comentar una cosa. Entraríamos a las puertas ahora para dejarlos para el siguiente programa, pero ahora que nos des una pincelada, si tú quieres. Sí, además voy a enseñar una cosa. Yo tengo una colección que he hecho exposiciones por diferentes puntos de España, donde he ido exponiendo pues, cosas, ¿no? Y hago adquisiciones periódicamente cuando tengo dinero y puedo y vale poco, no me cuesta mucho, pues compro un material porque esto es parte del patrimonio gitano y en un futuro mi idea es que todo lo que yo tengo, lo que otros autores como Alfaro, que yo sé que tienen una colección muy importante, y más que se pueda añadir, porque no hay ningún otro organismo que esté acumulando documentos, materiales de vida, grabados, obras artísticas, no hay. Entonces, bueno, esto lo empezó yo así. Se puede hacer un museo, bueno, ¿no, Manuel? Se puede hacer un museo perfectamente. Sí, un museo, pero fijo y con todas las garantías, ¿no? Entonces, ahí está. Ese es mi propósito. Pero bueno, haciendo la colección esa, comentaré, esta es la novísima recopilación de las leyes de España de 1805. Estoy hablando de 1805 y esto se lo leían todos los alcaldes, que los alcaldes entonces, incluso desde la Edad Media, edad moderna y hasta la edad contemporánea bueno, 1805 todavía estamos ahí prácticamente en la edad moderna. Aquí, en el año 1805, voy a leer lo que leería un alcalde si se presenta un problema con gitanos. Y abre, después de ver un capítulo referido de los robos y fuerzas, después de eso aparece el título 16, que dice, de los gitanos, su vagancia y otros excesos. Aquí está. Muy bonito. También le echaremos un escáner, si puede. Estamos hablando de 1805 y la primera ley es la siguiente. Ley 1, ley primera. Don Fernando y doña Isabel en Medina del Campo, que no es así, no fue en Medina del Campo, por pragmática de 1499, don Carlos I en Toledo, año 1525, petición 58, petición de las Cortes, y en Madrid, año 28, 1528, y año de 1534. Todos estos son años en que se repite esta pragmática de 1499. Expulsión del reino de todos los egipcianos que anduvienen vagando sin aplicación a oficios conocidos. Y aquí se desarrolla esa pragmática que se va a repetir porque en todas las recopilaciones de leyes se repite a lo largo de toda la edad moderna y parte de la edad contemporánea, porque hasta 1800, bueno, me estoy metiendo en otra época, pero hasta 1848, que no se aprueba el Código Penal, esta ley de 1499
prácticamente estaba en vigor. Era Incluso, como una jurisprudencia, ¿no? Se guardaba ahí y se quedaba mantenida en el... Pero es que fíjate lo que pasa. Es que ahora no te puedo decir el año, pero en 1400, en 1800, madre mía, en 1844, posiblemente poquito antes de la aprobación del Código Penal, en Córdoba, el gobernador civil de la provincia decía de coger a todos los gitanos que los sorprendieran robando y les cortaran las orejas. Y estoy hablando ya casi en mitad del siglo XIX. Y ese castigo está recogido en esta ley, O sea, la de 1499. podían seguir cortando las orejas en pleno año 1800, no en los 1499, sino 2 o 3 siglos Yo después. no creo que pudieran, pero la intención de este hombre era esa. Hombre, también tengo que decirte que es el mismo desconocimiento y sobre todo la animaversión hacia el gitano, el antigitanismo de cada uno. Te puedo decir, por ejemplo, que la pena de galera, que también escribo yo sobre este tema, la pena de galera, a pesar de que en 1748 se acabó, se extinguió, había alcaldes que ejercían la justicia ordinaria, había alcaldes que aún después seguían condenando a galeras. O sea que esto es así. Cuando se les tiene bien metido es lo que hacen. Seguiremos tratando este tema, que es muy importante porque yo no lo sabía y la gente que nos escucha tampoco lo sabía, seguramente, de que esas leyes primeras puestas estaban ordenadas y se seguían leyendo por todos los alcaldes, aun pasando los siglos, hasta que no llega el Código Penal. Me dices, ¿qué año fue cuando llegó el Código Penal? 1848. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué desaparece todo esto? Por la sencilla razón de lo que siempre le ha pasado al gitano, sea invisible. Pues no se citó ninguna cuestión referida a gitanos. Por lo tanto, el gitano, que de 1837, que es cuando se hace la Constitución, que también se convierte en ciudadano español de pleno derecho, en 1837 por la Constitución, porque no se le menciona tampoco, no se dice nada de gitano, por lo tanto se equipara al resto y es un español más, y todas las leyes posteriores que aparecen ya tienen los mismos derechos y la misma defensa y derechos que los demás españoles. El resto de españoles. Pues en 1848. Como vamos a dejarlo aquí, Manuel, pero nos quedamos a las puertas de esa pragmática de 1499 y si ha habido alguna más, y ya empezamos a las puertas de lo que es el principio de persecución ya a nivel nacional, ¿no? Si se puede decir, porque aún España no era lo que conocemos como España, ¿no? Estamos a las puertas de la nación española, ¿no? Sí, bueno, el gitano ha formado parte de este embrión de España, ¿eh? Por lo tanto. Bueno, y decir una cosa, y eso hay que dejarlo bien claro también, me gusta muchas veces desacentuar, ¿no? Cuando se habla de 1499 se piensa que en toda España, no, solamente en Castilla. Vale, o sea que no afectó al resto de Aragón. Aragón no. Aragón es a partir de 1510. Vale. Con las Cortes de Aragón recogen una serie de peticiones de quejas y tal, y entonces se pone la pena de galera. Antes que en Castilla, incluso. Bueno, pues sí. Lo dejaremos aquí a las puertas para otra serie de programas donde vamos a tratar e informamos a los que nos escuchan pues el tema de las pragmáticas y las persecuciones que hubo, con casos específicos que habrá testimonios también. También entraremos en el tema de las galeras, que tú eres también experto en eso, que lo has estudiado bastante, las minas, ¿no? Donde iban también... Mina de Almadén. Las minas de Almadén. Y bueno, el resto de historia que queda en España, vamos a ir parte a parte por secciones temáticas. Y para más adelante, porque vamos a tratar toda la historia de España, vamos a tener programas muy importantes sobre también la Gran Redada, que es importantísimo, que si no es por vosotros, por estos tres que he nombrado, ningún gitano hoy en España podríamos saber lo que aconteció con la Gran Redada, ese proyecto de exterminio que casi intentan aniquilar, bueno, casi no lo consiguieron, pero era un proyecto para exterminar al pueblo gitano en España. Entonces, creo que quedan temas muy bonitos, muy interesantes, con este gran hombre que es Manuel Martínez, al cual tenemos el placer y la dicha de tener con nosotros
y poder hacer estos programas. Entonces, Manuel, si te parece, lo dejamos aquí. Si quieres decir algunas palabras antes de cerrar el programa, pues adelante. Pues nada, solamente decir que, bueno, precisamente lo último que he comentado y he dicho de que el pueblo gitano forma parte del embrión de España y está invisibilizado. Y bueno, lo que hacemos los historiadores, tanto payos como gitanos, porque lo hay historiadores gitanos. Ahora mismo se me viene a la cabeza Rafael Buiga y más. Hay muchos intelectuales, Nicolás Jiménez, está también Isaac Motos, Elio Garcés, Miguel Ángel Vargas. Bueno, hay muchos. Y el caso es que lo importante es quitar esta invisibilidad y hacerlo de tan visible de tal manera que haya una reparación histórica consistente y que se reconozca los derechos del pueblo gitano como españoles, que se les ha negado hasta hace poco, como he dicho. Muy bien, bonitas palabras que compartimos todos. Creo que no hay persona que no comparta eso que acabas de decir. Y nada, un placer, te vuelvo a decir que un placer que estés con nosotros. Y nada, vamos a cerrar aquí esta parte para luego ya preparar en otra semana pues el siguiente tema que vamos a tratar de toda la historia del pueblo gitano, donde vamos a ver casos, Manuel, que tú sabes de casos específicos de gitanicos, cómo pasaron. Vamos a situarnos en cada periodo histórico, en cómo los gitanos pudieron vivir y también intentar también cómo vestían, cómo eran, de la mejor forma posible. Entonces, hasta aquí, Manuel, vamos a cerrar. Un abrazo y un placer que hayas estado con nosotros hoy y que Dios te bendiga mucho. Agradecido. Igualmente. Venga, un abrazo para todos. Hasta la próxima. Venga. Hasta la próxima.